Clínica de Cirugía Plástica Cibeles. Hoy vamos a tener la conferencia relacionada con secuencia de intubación rápida. No está de más recordarles que un par de instrucciones. La primera, para el desarrollo de la conferencia es importante que las preguntas o inquietudes que tengan las hagamos, puede ser durante la misma, pero a través del chat, y serán resueltas al final de la conferencia. Y también recordarles que para efectos de la entrega por vía electrónica de la certificación de asistencia a la conferencia, habrá un link que también estará allí presente en el chat para que diligencien la encuesta y de esa manera tengan a través del email esa certificación. Entonces démosle paso y la bienvenida al doctor Gustavo Aragón para que nos inicie con la presentación denominada secuencia de intubación rápida. Bienvenidos y muchas gracias. ¿Cómo la activo? La cámara Muy buenas tardes a todos. Mauricio, muchas gracias por la presentación. Gracias a la Clínica San Francisco y en especial al Comité Científico por invitarme y a compartir con ustedes unos minutos acerca de un tema que consideré verdaderamente importante porque no solo incumbe a los médicos anestesiólogos, sino que también involucra a cualquier médico de cualquier especialidad e incluso de cualquier servicio, desde el servicio de urgencias, pasando por la UCI, hospitalización y por supuesto nosotros en el quirófano. La idea es darles un bosquejo general de lo que es la secuencia de intubación rápida y cómo manejar a este paciente que necesitamos asegurar la vía aérea de una forma rápida. Vamos a empezar con un caso clínico, un caso que es común, que lo tenemos a diario y que cualquiera de ustedes por supuesto ha estado enfrentado. Es una paciente femenina de 37 años de edad que está con un cuadro de una obstrucción intestinal alta, tiene antecedente de una colecistectomía abierta y una cesárea, por lo cual se sospecha que está cursando con un síndrome adherencial como causa primaria de la obstrucción. El cirujano le pasa un turno para una laparotomía exploratoria. La paciente actualmente está con una sonda nasogástrica que está produciendo un drenaje de 25 cc por hora de un material bilioso, está taquicárdica, está con tendencia a la hipotensión, está taquipnéica y con una saturación también en el límite con una fracción inspirada de oxígeno del 21%, es decir, de que está al ambiente. Entonces ustedes son los médicos que están a cargo de esta paciente y mientras de cirugía la llaman para realizar la intervención, la paciente presenta una insuficiencia respiratoria y requiere una intubación orotraqueal. Muy bien, ¿qué es lo primero que nos preocupa a nosotros acá en este caso? Es el riesgo que tiene la paciente de una broncoaspiración porque estamos contando con que tiene un estómago lleno. ¿Y qué define un estómago lleno? Esto no hace alusión solamente a las horas de ayuno o cuánto lleva el paciente sin comer o cuál fue la última ingesta. Resulta que hay muchas causas de broncoaspiración que no están relacionadas con el ayuno y entre ellas está la obesidad, que por aumento de la presión intraabdominal también aumenta la presión intragástrica y tenemos el riesgo de que se nos broncoaspire el paciente. La enfermedad acidopéptica, sobre todo aquellos pacientes que están presentando síntomas de reflujo gastroesofágico, que están con pirosis constante, que están con regurgitación clínica o los que tienen tos nocturna. Esos pacientes que en la encuesta, nosotros en la anamnesis inicial, nos dan síntomas de reflujo gastroesofágico, también tienen un alto riesgo de desarrollar una broncoaspiración. La paciente de nuestro caso clínico, la obstrucción intestinal. Las pacientes embarazadas después del segundo trimestre del embarazo también las consideramos como estómago lleno y debemos de manejarla como tal por el alto riesgo de broncoaspiración que tienen. Todo paciente que esté con dolor agudo o víctima de trauma lo vamos a considerar con estómago lleno. Cualquier cirugía que sea de emergencia, sobre todo en aquellos pacientes que llegan con alteración del estado de conciencia, que no sabemos sus antecedentes, ni medicamentosos, ni patológicos, ni de última ingesta, vamos a considerarlos con estómago lleno. Todo paciente con una clasificación de ASA por encima de 3, pacientes diabéticos, en especial aquellos que están presentando gastroparesias diabéticas por un vaciamiento gástrico lento, también van a tener riesgo de broncoaspiración.
Pacientes consumidores de opioides por la misma causa, estos medicamentos disminuyen el peristaltismo, también tienen un vaciamiento gástrico lento, por ende también tienen riesgo de broncoaspiración. Hasta diciembre del 2019, estas eran las causas o digamos las indicaciones que teníamos para hacer una secuencia de intubación rápida. De diciembre para acá, con la llegada del nuevo agente SARS-CoV-2, tenemos una nueva indicación de secuencia de intubación rápida. La diferencia es que en estos pacientes no es por temor a que haya una broncoaspiración, sino que es por minimizar cualquier maniobra que produzca aerosolización de partículas y por ende tratar de proteger a todo el personal. Bien, entonces, paciente que desarrolle un SDRA secundario a COVID-19, también hay que hacerle una secuencia de intubación rápida si este paciente necesita aseguramiento de la vía aérea. ¿Y qué es una secuencia de intubación rápida? Pues, básicamente es asegurar la vía aérea en el menor tiempo posible. Se habla en tiempo de que debemos hacerlo entre 30 y 60 segundos después de que el paciente pierde la conciencia. Nosotros en cirugía, en un procedimiento programado, tenemos de 3 a 4 minutos, que es una inducción normal para intubar el paciente, en el cual aseguramos un adecuado plano profundo de anestesia, una adecuada relajación, y vamos a estar convencidos de que el paciente no va a tener un recordar intraoperatorio de esta maniobra, que por sí es muy dolorosa. Pero estos pacientes no podemos darnos el lujo de tenerlos 3 minutos inconscientes y sin una vía aérea asegurada, porque viene una catástrofe anestésica o en el servicio de emergencias, que es el síndrome de broncoaspiración. Algunos no desarrollan síntomas y pasan bien, pero entre el 70 al 80% pueden desarrollar un síndrome de Meldenson, que es una neumonitis aspirativa, terminan en SDRA, falla multiorgánica y posterior la muerte. O sea, es un evento realmente catastrófico, el cual debemos disminuirlo, y vemos que con esta secuencia de intubación rápida tenemos una tasa de éxito en el 90% de los casos y lo hacemos como debemos hacerlo. ¿Qué tenemos que sopesar nosotros en estos pacientes? Y es un balance entre el riesgo que tiene el paciente de broncoaspirarse y el riesgo que tenemos de que el paciente le duela el procedimiento, es decir, tenga recordar de la experiencia amarga de una intubación despierto, de que genere dolor, de que lo vamos a comprometer desde el punto de vista hemodinámico, sea por una respuesta simpática exagerada si no tenemos un plano anestésico adecuado, es decir, desarrollar crisis hipertensiva, taquicardias ventriculares, o por el contrario, generarnos hipotensión, hipoxemia, y tenemos que colocarnos en la mitad de estos dos, ¿listo? Tratar de que el paciente podamos asegurar su vía aérea sin comprometer la vida y evitando el riesgo de broncoaspiración. Este es un estudio bastante interesante que se desarrolló en Norteamérica en múltiples clínicas en el 2004, donde hablaban que la tasa de frecuencia de broncoaspiración iba desde el 0 hasta el 22%. ¿Y de qué dependía esta amplitud en la frecuencia? Es en el número de intentos de intubación. Si ustedes se fijan, de los 2.833 pacientes que participaron en el estudio, cuando se intubaban en el primer intento, solo casi el 2% llegaron a broncoaspirar. Pero si no éramos capaces de intubar los pacientes en ese primer intento, es decir, necesitábamos un segundo o más intentos para asegurar la vía aérea, la incidencia de broncoaspiración aumentaba hasta el 22%. Es decir, es abismal la diferencia, pero tenemos que tener un buen entrenamiento, y para hacer una secuencia de intubación rápida tenemos que estar preparados para intubar, aprender a intubar de forma normal, cosa de que el día que nos toque un paciente en el cual tengamos que hacer un aseguramiento rápido de la vía aérea, estemos bien capacitados. ¿Qué pasó además de la broncoaspiración? 90% de los casos de los pacientes que se broncoaspiraron tuvieron hipoxemia, y de estos el 30% tuvo una desaturación severa, es decir, estos pacientes realmente quedaron críticamente enfermos. Como les comenté al principio, la definición está en que tengo que asegurar mi vía aérea, es decir, colocarle un tubo en la tráquea a ese paciente después de que pierda los reflejos protectores. Yo tengo un tiempo en esto. Un paciente normal puedo tomarme 3, 4 minutos o incluso más si lo puedo ventilar y no tengo riesgo de broncoaspiración. En estos pacientes máximo tengo hasta 1 minuto para intubarlo. Lo ideal es intubarlo entre los 30 y los 45 segundos después de haber perdido la conciencia.
Y para eso hay una mnemotecnia, como todo en medicina. Y son las 7 P's. Y es lo que vamos a tener en cuenta en el momento en que tengamos un paciente que potencialmente pueda llegar a necesitar la intubación. No esperemos a que el paciente nos entre en insuficiencia respiratoria. Nosotros en nuestros servicios podemos analizar y prever qué paciente en cualquier momento va a perder su vía aérea y tengo que asegurarla rápidamente. La primera P es de preparación, es decir, siempre tengo que tener a la mano todo mi instrumental. La preoxigenación, ahorita hablamos un poquitico sobre ello. El pretratamiento, que es básicamente son medicamentos coayudantes a los hipnóticos y a los relajantes musculares. La parálisis con la inducción, que debe de ir simultánea. Hago énfasis en la inducción. Estamos acostumbrados, y aún se ve, que en los servicios de urgencias, incluso en la hospitalización, aún utilizamos solo midazolam fentanil para intubación. Nos estamos quedando cortos realmente para intubar a los pacientes. No estamos teniendo, primero, un plano adecuado para intubación, y segundo, la mayoría de estos pacientes se van a acordar de este evento. La posición en la que vamos a colocar el paciente, sea Neutro, Trendelenburg o Fowler, ahorita hablamos un poquitico acerca de ellos, la intubación como tal y el manejo después de que vamos a intubar el paciente. Detallemos cada uno de estas P. La primera es la preparación. Todo servicio debe estar disponible al menos un laringoscopio y unos tubos orotraqueales, que es lo básico que necesitamos para manejar la vía aérea. Dependiendo del servicio y de la institución en la que estamos, se van a manejar carros de vía aérea si tenemos pacientes o una incidencia alta de pacientes con vía aérea difícil. Necesitamos una guía, necesitamos sondas nasogástricas, necesitamos múltiples palas de laringoscopios, un laringoscopio que sirva, que funcione, que tenga pilas. Casi nunca lo revisamos, pero eso hay que hacerlo cada que llegamos a nuestro turno, revisar cómo está mi equipo para el manejo de la vía aérea. Esos pacientes tienen que estar monitorizados, por supuesto, y vamos a tener un dispositivo para poder ventilar el paciente. No es lo ideal, estos pacientes no deben de ser ventilados antes de intubarse porque vamos a aumentar el riesgo de broncoaspiración, pero van a haber pacientes en los que no somos capaces de intubar o van a necesitar una preoxigenación con ventilación, y vamos a necesitar de este dispositivo. Una vez ya tengo todo mi equipo, analizamos el paciente. La sonda nasogástrica, uno de los primeros puntos a discutir en este tema, y es, ¿le paso o no le paso sonda nasogástrica antes de intubar a mi paciente? ¿Qué dice la evidencia? Si el paciente tiene una sonda nasogástrica puesta, déjesela, no se la quite, aspírela, y aspírela si se puede y las condiciones del paciente lo da, en 3 posiciones, a los 2 laterales y en el supino, para así hacer que la sonda se despliegue de las paredes del estómago y podemos aspirarla. Si el paciente no tiene sonda, no se la vamos a pasar hasta que no tengamos asegurada la vía aérea. Esto ha demostrado de que el paso de la sonda altera la función del esfínter esofágico inferior, lo deja disfuncional y nos va a aumentar el riesgo de broncoaspiración. Entonces, pasamos la sonda en el paciente que tiene obstrucción intestinal una vez lo hayamos intubado. Si el paciente ya la tiene, perfecto, la aspiramos, vaciamos el estómago lo más que podamos y ahí sí procedemos a realizar la intubación. Preoxigenación. La preoxigenación es básicamente desnitrogenizar el pulmón, es sacar todo el nitrógeno, todo el aire que hay dentro y reemplazarlo por el oxígeno. Ponemos una máscara, el paciente está ventilando espontáneamente en este caso, lo ponemos a respirar por gravedad, una máscara facial con oxígeno al 100%, si la condición del paciente nos da que respire durante 2 a 3 minutos, y esto lo que hace es aumentar la capacidad residual funcional y nos va a dar un poco más tiempo de apnea, para que el paciente no se nos desature tan rápido una vez administremos los hipnóticos. Hay pacientes que tienen la capacidad residual funcional disminuida, el paciente que está críticamente enfermo, los niños que pesan menos de 10 kilos, las pacientes embarazadas y los obesos. Esos pacientes son los que más énfasis tenemos que hacer en la preoxigenación, tratar de aumentar esa capacidad residual funcional lo más que podamos. Ahora, si el paciente está en una situación tan crítica que no nos da tiempo de los 2 o los 3 minutos para preoxigenar, le pedimos de que haga 2 o 3 ventilaciones profundas, es decir, de que aumente la capacidad pulmonar total, y eso también nos va a ayudar un poco a darnos tiempo en el momento de la apnea. Si el paciente está desaturado, aún ventilando espontáneo, aún con oxígeno al 100%, toca hacer los que les comenté en un principio, y es ventilarlo con la máscara, con el ambú, pero solo si el paciente está hipoxémico antes de intubarlo o no fuimos capaces de intubarlo en el primer intento.
Y hay unos trucos para ventilar a estos pacientes que cuando lleguemos a ese punto se los voy a nombrar. La premedicación, que son los fármacos coayudantes que vamos a utilizar, aparte de los anestésicos y los relajantes, lo que van a hacer es disminuir los efectos secundarios de los fármacos o de la respuesta fisiológica de la laringoscopia per se. Esto me va a generar toda una descarga adrenérgica con crisis hipertensiva, probables arritmias ventriculares o supraventriculares, o por el contrario puede estimularme un reflejo vagal y hacer una bradicardia extrema y el paciente estar en paro. Va a haber aumento de la presión intracraneana si yo no tengo en un adecuado plano anestésico el paciente o en un adecuado plano de sedación. Riesgo de broncoespasmo y riesgo de laringoespasmo por manipulación directa de la vía aérea. También me disminuye un poco los efectos secundarios de la succinilcolina si fue el fármaco que decidimos utilizar para relajar, que son bradicardia, mialgias y aumento de la presión intracraneana. ¿Cuáles son estos fármacos coayudantes? Empezamos con el placil y la ranitidina. Los que trabajan en urgencias han escuchado que a veces desde el quirófano se le da la orden a un paciente que está con estómago lleno y necesitamos entrarlo rápido a cirugía, que le pongan una metoclopramida y una ranitidina. Esto lo que busca es, 1, aumentar el vaciamiento gástrico y 2, aumentar el pH del contenido gástrico. Algunos autores afirman de que lo crítico no es tanto el volumen que se vaya al pulmón, sino el pH de este contenido. Que si nosotros logramos tener el pH gástrico por encima de 3, digamos que la respuesta inflamatoria a nivel alveolar no va a ser tan drástica y probablemente el paciente no tenga un desenlace tan malo si se llega a broncoaspirar. Esa es la idea de la ranitidina y esa es la idea del citrato de sodio, que es un antiácido oral que se administra inmediatamente antes de la inducción. Problema, no lo tenemos disponibles acá. Nosotros que tenemos la Milanta, el Milpax, y realmente con esto no hay mucha evidencia de que sirvan como sí lo hace el nitrato de sodio al cambiar el pH del contenido gástrico. El fentanil, aquí lo utilizamos como premedicación, más no como hipnótico directo, como sí pasa muchas veces cuando intubamos en urgencias con fentamida, que nos quedamos realmente cortos. Y vuelvo y les hago énfasis en esto porque quiero que aunque sea se lleven eso para la casa de que tenemos que cambiar la forma de administrar medicamentos en urgencias para intubar un paciente. El fentanil nos va a servir para atenuar esta respuesta simpática que les comenté en un principio, va a provocar analgesia y va a provocar algo de sedación. A una dosis de 2 microgramos por kilo, no se preocupen que con eso no van a perder la conciencia los pacientes ni vamos a aumentar el riesgo de broncoaspiración. Se coloca más o menos 1 a 2 minutos antes de administrar el relajante y el hipnótico como tal. Riesgo con estos fármacos, con el fentanil y el remifentanil. El paciente nos puede hacer un tórax leñoso, disminuimos esto, es menos con el fentanil que con el remi, pero la administración debe de ser lenta. Con eso ya casi que nos quitamos el riesgo de un tórax leñoso antes de intubar al paciente. Y lo otro es un riesgo de laringoespasmo, que realmente lo quitamos o lo disminuimos utilizando lidocaína. Entonces, siempre van a ser los 2 primeros medicamentos que vamos a utilizar. El fentanil a dosis de 1 microgramo por kilo, está bien, 1 a 2, dependiendo de la edad del paciente, entre más abuelitos, menos dosis utilizamos. Y la lidocaína a 1 a 1.5 miligramos por kilo. Funciones de la lidocaína, muchas, nos disminuye la respuesta simpática, tanto a nivel de arritmias ventriculares como a nivel de la vía aérea en cuanto a broncoespasmo, laringoespasmo y el reflejo tusígeno. Segundo, disminuye el riesgo de aumento de la presión intracraneana en el momento de hacer la laringoscopia. Y tercero, si vamos a utilizar propofol como hipnótico, esto es un medicamento que duele bastante, provoca una flebitis local y al administrar la lidocaína va a disminuir el dolor. Al igual que el rocuronio es un medicamento que provoca bastante dolor local en el momento en que la colocamos. La atropina, realmente la coloco aquí es para que no la usen. Al principio estaba indicada y casi todo el mundo utilizaba atropina antes de intubar, y sobre todo en niños. Hoy en día su efecto profiláctico no lo estamos utilizando. Utilizamos la atropina solo si el paciente desarrolla una bradicardia en el momento de la laringoscopia, en el momento de la intubación y que no cede al dejar de hacer la manipulación. Entonces, no más premedicaciones con atropina, no es necesario a menos que el paciente desarrolle una bradicardia por reflejo vagal durante la instrumentación de la vía aérea. Ya tenemos entonces que preparamos el equipo, ya aspiramos nuestra sonda nasogástrica si la tiene puesta, ya preoxigenamos al paciente y empezamos a colocar fármacos coayudantes de la anestesia. Entonces colocamos el placil y la ranitidina,
colocamos la lidocaína y empezamos a hacer algo de sedación con el fentanilo. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Vamos ahora a colocar el hipnótico y el relajante. Pero antes de colocarlo vamos a tener una persona que nos ayude con esta maniobra, y es la presión cricoidea. Segundo debate de esta charla. También tiene muchos artículos a favor e igual también tiene muchos artículos en contra en si utilizarla o no. ¿Por qué? Porque es una maniobra que no está exenta de complicaciones, tiene complicaciones como trauma de la vía aérea, como disminución de la visualización de las cuerdas bucales en el momento de la laringoscopia, como que no hace realmente un sello adecuado en el esófago, entonces no estamos haciendo nada. Pero digamos que la evidencia en general hace un poco de peso hacia sí usarla, y solo dejarla de usarse al momento de hacer la laringoscopia, el médico que está haciendo la intubación no puede ver las cuerdas bucales. En ese momento la soltamos. Pero les aconsejo, y yo lo hago, es utilizar la presión cricoidea. Siempre le digo a alguno de los médicos ayudantes que están en la sala conmigo que por favor me colaboren en el momento en que el paciente va a perder la conciencia. Y también la utilizamos no solo para en el momento de la intubación, sino cuando vamos a ventilar el paciente. Si el paciente se nos desaturó, no alcanzamos a intubarlo o no fui capaz de intubarlo en el primer intento, voy a tenerlo que ventilar. Lo voy a ventilar todo el tiempo con presión cricoidea. ¿Esto qué hace? Evita de que se me vaya aire para el estómago y me aumente la presión intragástrica. Esta es la forma en que se debe hacer. Los dos dedos sobre el cartílago cricoide, hacemos presión para hacer un punto acá sobre el esófago y ocluirlo, ¿no? Esto es la teoría. Ojo, la maniobra de Selig no es para mejorar la visualización de las cuerdas bucales. Esa es otra maniobra similar que se llama el burp, que lo que hace es tirar la laringe hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Esa sí busca mejorar la visualización de la vía aérea en pacientes que tienen Mallampati 3-4 o Cormack 3-4 al momento de la laringoscopia. En este caso, yo no estoy buscando mejorar la visualización de la vía aérea. Yo lo que quiero es evitar de que si el paciente va a presentar broncoaspiración, no me pase de este punto. ¿Listo? Estas son algunas de las complicaciones que les comenté acerca de la presión cricoidea, o sea, no está excepto de que se pueda complicar, pero realmente es más el beneficio que el riesgo que tenemos a hacerlo. ¿Cuál es el único inconveniente realmente que yo le veo a la presión cricoidea? Es que los estudios muestran de que uno tiene que hacer una presión de 30 newtons para que sea efectiva, y realmente es muy difícil uno con el paciente saber qué tanta presión se está ejerciendo. Hay talleres, en algunos talleres de reanimación, en talleres de vía aérea, en los cuales colocan con una báscula hacer la presión necesaria de 30 newtons y así uno tener una idea en el momento en que le toque hacer la presión, cuánta fuerza ejercer en el paciente. Muy bien, ¿cómo vamos a intubar ese paciente? ¿En qué posición lo colocamos? ¿Lo dejamos neutro? ¿Lo colocamos en Fowler para que por gravedad el contenido gástrico no se nos devuelva? El problema es que si se nos devuelve y alcanza a haber regurgitación, por la misma gravedad se nos va a ir a los pulmones. O lo colocamos en Trendelenburg y por eso, pues el contenido gástrico sí se va a venir, pero fijo, vamos a contarle en que no se va a ir para los pulmones. Pero esto va a dificultar muchísimo la intubación, la laringoscopia y la posterior la intubación. ¿Qué dice la evidencia? Es, o intúbelo neutro o colóquelo en Fowler. Pero si el paciente le llega a regurgitar en el momento de la laringoscopia y no alcanzó a intubarlo, dele inmediatamente Trendelenburg. Aspire secreciones e intente intubar tráquea. Muy bien, llegamos a uno de los puntos más importantes, porque quiero que esto es lo que se lleven hoy para sus vidas. Y es que vamos a dejar de intubar solo con fentanil y midazolam. Tenemos múltiples medicamentos a disposición, de los cuales nos va a permitir de que el paciente nos dé un mejor plano para intubar y va a ser mucho más confortable para este. ¿Qué buscamos nosotros en el momento de hacer una inducción anestésica? Es perder la conciencia e evitar de que el paciente se acuerde de qué fue lo que pasó. ¿Listo? Eso nos va a ayudar a mejorar las condiciones de intubación, a minimizar las alteraciones hemodinámicas, porque obviamente no vamos a tener esta respuesta simpática de las que le hablé en un inicio. Y así nos vamos a evitar mucho dolor de cabeza, menos crisis hipertensiva, menos arritmias ventriculares, menos aumento de la presión intracraneana y el paciente no se va a acordar de qué fue lo que pasó.
¿Qué tenemos que utilizar? Medicamentos potentes, ¿sí? Y medicamentos de acción rápida. A nuestro alcance tenemos este, tiopental sódico. No les voy a hablar de él porque cada vez es menos su uso, incluso cada vez es más difícil conseguirlo. Tenemos propofol, está disponible. Tenemos ketamina. Tenemos midazolam, que no lo pongo allí como agente único, sino como agente coayudante. Y en algunas partes hay etomidato. Vamos a hablar del etomidato, que digamos que puede ser el más difícil de conseguir de todos. Es excelente inductor porque es el que mejor estabilidad hemodinámica me da. Este no es depresor miocárdico, es un agonista de los receptores GABA, es su mecanismo de acción, pero tiene un problema muy grande y es que provoca una insuficiencia suprarrenal, así sea con dosis única. Obviamente es mucho más atenuada si la damos en infusión, pero está comprobado en múltiples estudios que los pacientes entran en insuficiencia suprarrenal, sobre todo en la población que está en shock séptico, contraindicado en este tipo de pacientes, y por eso, por mucho perfil hemodinámico extraordinario que nos parezca, hay que evitarlo en los pacientes sépticos, los pacientes que tienen un shock séptico, ¿listo? Porque esos pacientes está demostrado que a los 28 días aumenta la mortalidad. Si lo tenemos disponible, lo utilizamos a una dosis de 0.3 miligramos por kilo. A los 30 segundos ya tenemos un plano para intubar y la duración de su efecto es aproximadamente unos 10 minutos. Aquí hago un paréntesis, y es que con cualquiera de estos medicamentos que utilicemos como inductor, sea ketamina, sea propofol o sea etomidato, estos tienen un tiempo de acción relativamente corto, entre 5 a 10 minutos, casi todos. Entonces, no podemos olvidarnos de este paciente que va a quedar allí con un tubo en la tráquea, probablemente relajado por 1 hora, y que con esta dosis inicial ya va a quedar con sedación. Tenemos que continuar con una sedación en infusión después de que intubamos al paciente, porque como ven, todo se les va a pasar el efecto rápido, entonces ese paciente se nos va a despertar intubado y vuelve otra vez y juega el riesgo de los cambios hemodinámicos por la respuesta simpática. Midazolam, ya les había hablado, muy pobres condiciones de intubación si lo utilizamos como agente único. Es muy bueno si lo utilizamos como coayudante, sobre todo con la ketamina, para evitar sus efectos psicotrópicos indeseados que puede llegar a presentar. Se demora entre 1 minuto y medio a 3 minutos para iniciar su acción. La dosis que utilizamos para intubación como coayudante es de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo. Siempre acompañado de ketamina. Listo, no lo volvamos a utilizar solo. La ketamina es un excelente fármaco, no tengan miedo de utilizarlo, mantiene los reflejos de la vía aérea protegidos, que esto es una ventaja muy grande en algunos escenarios, tiene un efecto broncodilatador y da una relativa estabilidad hemodinámica. ¿Por qué digo relativa? Porque la ketamina como tal es depresora miocárdica, es decir, ella disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la liberación de catecolaminas desde la glándula suprarrenal, entonces nos mantiene el tono simpático de los vasos. Es por eso que nosotros lo hemos reflejado con taquicardia, normotensión o incluso tendencia a la hipertensión. ¿Pero de qué depende eso? De la reserva de catecolaminas que tenga el paciente. Les pongo un ejemplo, un paciente que llegó choqueado a urgencias por un shock hipovolémico, por un trauma por herida por arma de fuego. Si el paciente lleva un tiempo, por ejemplo, media hora, 40 minutos choqueado, si yo le coloco ketamina, va a ser más el efecto depresor miocárdico que el efecto de estabilidad hemodinámica, porque ese paciente ya acabó con todas sus reservas de catecolaminas. Entonces, ojo, no es que la ketamina no produzca depresión cardíaca, sí lo hace, realmente disminuye el gasto cardíaco, pero aumenta la liberación de catecolaminas. Por eso es que me da un buen perfil hemodinámico y lo podemos tener en cuenta sobre todo en pacientes cardiópatas. Este artículo es del 2009, fue un artículo realizado en 700 pacientes críticos, esto fue en varias unidades de cuidado intensivo de Estados Unidos y Canadá, y lo que hicieron fue partir 350 pacientes a un brazo de intubación con etomidato y 350 pacientes para intubarlos con ketamina, para una secuencia de intubación rápida. Y realmente mostraron de que no hubo diferencia en cuanto a la satisfacción del operador para pasar el tubo orotraqueal, es decir, tuvo un plano favorable la administración de ketamina comparada con el etomidato. ¿Qué pasó? Que aquí sí se vio que el subgrupo de pacientes que tenían shock séptico se aumentó la mortalidad a los 28 días cuando se les administró el etomidato. Propofol,
un excelente medicamento para inducción anestésica, pero es un potente depresor miocárdico. Estos pacientes se van a hipotensar fijo, cuenten con ello, cuenten con que van a presentar una hipotensión. Por eso hay que tener mucho cuidado en pacientes cardiópatas que tienen un gasto cardíaco disminuido, que tienen una reserva coronaria disminuida, el paciente con cardiopatía isquémica. Hay que manejarlo con mucho cuidado, porque esas hipotensiones tan profundas pueden terminar en un infarto perioperatorio. La dosis está entre 1 a 2 miligramos por kilo, también entre más abuelitos utilizamos menos dosis. Al minuto, más o menos a los 45 segundos, ya tenemos un plano para intubación y el efecto igual que el etonidato entre 5 a 10 minutos. Listo. Este medicamento disminuye la presión de perfusión cerebral, pero también disminuye el consumo de oxígeno. Entonces digamos que el consumo de oxígeno global del cerebro se mantiene. ¿Qué inductor vamos a utilizar como conclusión? De acuerdo al perfil hemodinámico que tenga el paciente y de acuerdo a lo que nosotros tengamos en el servicio de urgencias. Listo. Por ejemplo, acá en la clínica contamos con ketamina, contamos con el midazolam, contamos con propofol. Ahí tienen un arsenal de opciones que pueden utilizar adicional al midazolam y el fentanil que venimos utilizando pues de toda la vida. En cuanto a los relajantes neuromusculares, hay muchos, pero para hablar de secuencia de intubación rápida solo nos sirven dos: o la succinilcolina o el bromuro de rocuronio. ¿Por qué? Porque son los que farmacológicamente nos dan un mejor perfil, que a los 45 segundos con succinilcolina o a los 50-60 segundos con rocuronio a la dosis adecuada nos da un plano de intubación. El becuronio, el cisatracurio, el atracurio o el pancuronio, a pesar de que son buenos relajantes neuromusculares, se van a demorar 3 a 4 minutos en empezar a actuar. Entonces se nos sale del contexto del manejo del paciente con riesgo de broncoaspiración. Succinilcolina a dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo nos da muy buenas condiciones de intubación en el 80% de los pacientes a los 60 segundos. El rocuronio tiene una dosis normal de 0.6 miligramos por kilo, pero si lo queremos utilizar para secuencia de intubación rápida, la dosis están entre 0.9 a 1.5 miligramos por kilo. ¿Qué dicen la mayoría de autores y estudios farmacológicos? 1.2 miligramos por kilo. Utilicemos esa dosis, aprendas en esa sola y con eso vamos a tener un plano de intubación adecuado. Cuando recién salió el rocuronio, que querían desplazar a la succinilcolina, que no han podido y yo creo que no van a poder hasta ahora, a pesar de ser un relajante tan viejo, para mí sigue siendo el medicamento de elección para el manejo de estos pacientes. Intentaron hacer una cosa que se llama una dosis priming, y es dar un porcentaje de la dosis, un 10% de la dosis total, 2 minutos antes de la intubación. Esto definitivamente no disminuye el tiempo. Segundo, hay riesgo de que el paciente se relaje despierto, hay riesgo de que el paciente llegue a broncoaspirar con estas dosis priming. Entonces, si alguna vez lo llegan a leer o lo encuentran en algunas guías, ya saben que esto definitivamente no se usa. Usamos dosis plena en el momento en que administramos el hipnótico. Múltiples estudios comparándolos los dos, porque el afán es sacar a la succinilcolina por los efectos adversos que presenta, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, que aumenta la presión intracraneana de forma transitoria, sobre todo el aumento de los niveles de potasio en pacientes con trauma múltiple, en pacientes con falla renal que no se han dializado, en pacientes con quemaduras extensas. Esta succinilcolina nos puede elevar los niveles de potasio entre 0.5 a 1 miliequivalente por litro en plasma. Entonces el paciente que tiene 3.4 de potasio no tiene ningún inconveniente, pero el paciente que está ahí en 5.5, 6 de potasio, le colocamos succinilcolina, luego termina con 7.5 de potasio y eso nos va a traer consecuencias clínicas. ¿Listo? Entonces, por esto han querido comparar la succinilcolina con múltiples relajantes neuromusculares para evitar un poquitico usarla tanto. Este estudio que salió el año pasado, se publicó en JAMA, habla de que el rocuronio no es inferior a la succinilcolina para la intubación. Ellos se colocaron una meta de una diferencia en el 7% y realmente la diferencia en este estudio fue del 5%. Por ello dicen de que es equivalente y comparativo utilizar rocuronio con succinilcolina. Este es otro estudio del 2018 del Airway, en el cual utilizaban rocuronio o succinilcolina en 2.275 pacientes que participaron acá, y decía de que la intubación
fue rápida en el primer intento en el 87% de los casos con succinilcolina y en el 87.5% de casos con el rocurón. Es decir, un estudio en el que muestra igualdad en ambos fármacos. Luego nos vamos a Cochrane a revisar este metaanálisis muy interesante, por cierto, un estudio muy bonito, donde meten 50 trabajos y en un total de 4.150 pacientes, donde con una RR muy significativo muestran donde hay una superioridad de la succinilcolina con el rocurón. Entonces, mi conclusión, que es igual a la conclusión de este metaanálisis, es que sigue siendo superior la succinilcolina, y si no hay una contraindicación en ese paciente para intubarlo, utilicen succinilcolina en vez de rocurón. ¿Listo? Ya si hay una contraindicación para el uso de esta, como el que ya les comenté, pues nos tocaría utilizar rocurón. Otro punto a favor de la succinilcolina, o a favor entre comillas, es su efecto de acción. Es muy corto, dura más o menos 5 minutos, máximo 10 en el paciente que no tenga déficit de la pseudocolinesterasa plasmática. Mientras que el rocuronio a esa dosis de 1.2 miligramos por kilo podemos tener relajaciones hasta por 70, 80 minutos. Entonces, si yo fui capaz de intubar al paciente y necesito despertarlo, que no va a ser el caso del paciente que necesita una secuencia de intubación rápida, porque el paciente tiene que terminar intubado sí o sí, pero llegado el caso en que yo no pueda intubar al paciente, voy a tener que esperar casi 80 minutos si yo no tengo su gamadez, que es el antídoto del rocuronio, para poder despertar a ese paciente. Mientras que con la succinilcolina yo lo ventilo, intento ventilarlo, le pongo una máscara laringea y a los 5 minutos el paciente ya está ventilando espontáneo. ¿Listo? Muy bien, ¿qué pasa con esos pacientes entonces que yo no fui capaz de intubar en el primer intento? O el paciente que ya me llegó hipoxémico y aún no he hecho el primer intento para intubarlo. Esos pacientes, pues, definitivamente tengo que ventilarlos, aunque no es lo ideal. Lo ideal es solo preoxigenar, como se los dije en un principio. Pero si tengo que ventilarlos, ¿cómo lo hago? Vamos a colocar la válvula del ambú a máximo 20 centímetros de agua. Lo ideal es ventilarlos con una presión inspiratoria máxima de 15. Vamos a ventilarlos todo el tiempo con la maniobra de Selig, como les indiqué en un principio, y esta presión límite va a ser de que, uno, no se me vaya tanto aire hacia el estómago, y dos, de que el volumen corriente que yo le voy a meter al paciente va a ser el necesario para colocarlo. Yo no necesito hiperventilar a este paciente, yo simplemente necesito oxigenar. ¿Listo? Esas van a ser las dos condiciones con las cuales yo voy a ventilar a este paciente en caso tal de que llegue a necesitarlo. Esto ya se los había dicho. ¿Qué pasa si yo tengo el paciente en esta posición en un Fowler para intubar y el paciente me regurgita? Aspiro secreciones y cambio la posición a Trendelenburg e intento hacer la intubación en esta posición para evitar de que se haya más daño pulmonar. Eso era todo lo que tenía para decirles hoy. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido útil. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a la clínica por la invitación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Luis Amor. Yo sí tengo una pregunta. Pues es una presentación realmente excelente, pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería entonces la recomendación en cuanto al tiempo de ir? Porque no se pueden administrar medicamentos simultáneamente, que es un error muy frecuente, sino mientras voy administrando qué precauciones voy tomando con el siguiente y así de manera sucesiva. Ok, listo. En cuanto a la metoclopramida y la ranitidina, la colocamos una vez decidimos que vamos a intubar el paciente. ¿Sí? Pues no importa que sean 10 minutos, 15, media hora, lo administramos antes. Lidocaína y fentanil van 3 minutos antes de colocar el inductor. Y el inductor y el relajante se colocan al tiempo. Casi que el relajante va barriendo el inductor. Supongamos, me decido utilizar propofol. Coloco mi dosis de propofol a 1 o 2 miligramos por kilo y enseguida voy colocando o la succinilcolina o el rocurón. Esos van al tiempo. ¿Listo? Lo mismo pasa con el midazolam o la ketamina. Casi que uno va detrás del otro. Los que tengo que tener diferencia en cuanto al tiempo de administración es la lidocaína y el fentanil. ¿Listo? Esos deben de ir 2 a 3 minutos antes, porque ese es el tiempo en que se demoran en actuar estos fármacos. De acuerdo, creo que no hay más
más preguntas, entonces pues queremos agradecer la presencia del doctor Gustavo Aragón hoy. Realmente fue un tema muy interesante, doctor Aragón, muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Les recuerdo a todos que tenemos en este momento ya el link en el chat para que por favor diligencien la encuesta y tengan acceso a través del correo electrónico para la entrega del certificado. La próxima semana vamos a tener un tema de terapia transfusional con el doctor Jorge Iván López, entonces están cordialmente invitados para esa presentación la próxima semana. Doctor Aragón, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y estaremos atentos a tenerlo prontamente con nosotros. Claro que sí, nuevamente. con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Los médicos de urgencia estuvieron todos. Está muy vicioso. Y lo vio así. Muchísimas gracias. 50 minutos. 150, por ahí, por ahí. Dale doble clic allá. Afuera. Eso. Ahora dale por acá. ¿Y la otra? Ahí fue, pucha. Quítale este. Dale, quítale ese ahí, quítale. Sí. Quítale este cliccito. Ahí. Uy. No sale infinito. Ya me puedo asomar, ¿se puedo hablar? Mira, muchos médicos de urgencia. Listo. Ya lo resolví. Claro, ya era eso, pues no se va a olvidar para Muchas. Aclaró muchas cosas. Uno no sale de los medicamentos. También lo que siempre me ha costado trabajo es el esquema de que voy preparando, que voy administrando, cuando voy finalizando cuál es el que sigue, porque la secuencia. sí, porque muchas veces usted lo tiene relajado y no ha completado lo que entonces ahí ya es una catástrofe. ¿Seguimos hablando todavía en Facebook? Sí. Bueno, ahí usted vio sus inquietudes médicas.